Claro, el toque. Muy fino. Como fino el trazo. Se ve ahí. Se ve más brillo, creo. Al YouTube, ¿no? ¿Es como en directo? Así como así. Ah, ¿cómo está? Técnicamente lo subiré luego, pues. No compartes tus apuntes, pues, hermano. Sube a YouTube y yo te comparto. Ya, el toque. No, está bien, o sea, si eso se ve. Porque yo normalmente estoy acostumbrado a los otros, son más grandes. Sí, que se ve mejor de lejos. Ay, para escribir, espera. Y bueno, como los ojos tienen buena vista, Pero no estoy yo. tal vez sí, pero bueno. Entonces, quería hablar un poco sobre es un tema que mezcla algo, es un tema que mezcla un asunto clásico en sistemas dinámicos y geometría hiperbólica. Entonces, de hecho no voy a hablar mucho sobre dinámica. Voy a hablar sobre billares, el tipo de billares que no son los billares más, de hecho la primera vez que yo creo que un billar de esto, yo le hablar un billar perfecto acerca de la. Entonces, las charlas van a ser esencialmente de pura geometría. Y solo al final, en la segunda charla, va a aparecer un poco de dinámica y ahí no voy a probar algunos de los resultados que van a aparecer, a pesar de que es muy difícil probarlo. Yo me voy a centrar más en la demostración de cosas que sean más geométricas, de superficies y tal. Y me gustaría preguntarles si ustedes tienen ya noción sobre superficies en R3. Ya saben lo que son superficies en R3. Entonces, voy a empezar con definir superficies riemannianas. Eso va a ser el objeto, digamos, básico en el que se va a trabajar. Entonces, una superficie riemanniana es una. Normalmente yo supongo que es infinito, ¿no? Para que se clase secante. Igual que Gauss, es un espacio localmente por la vía. Entonces, tras una definición casi completa, todavía falta una cosa. Se sabe lo que son espacios topológicos rápidos, ¿no? Se pueden separar puntos con abiertos de espacios topológicos. Segunda axioma de numerabilidad, es equivalente a que tiene un subconjunto numerable denso. ¿Okay? Por ejemplo, en Rn, los puntos con coordenadas racionales. ¿Okay?
te voy a definir por etapas. Primero voy a definir una superficie abstracta y después voy a definir lo que es una superficie riemanniana. Entonces, vamos a poner una superficie abstracta. Esta es una notación que no es estándar, ¿sí? Lo estoy haciendo simplemente por motivos didácticos. Entonces, he dado un punto, una superficie abstracta N, un punto de N. Entonces existe un homomorfismo, digamos, I, que bueno, depende de P en general, de un abierto R2 en un abierto de N, es un espacio topológico, ¿no? Y entonces el homomorfismo es una biyección que tiene inversa continua, una biyección continua que tiene inversa continua. ¿Okay? Y además, lo que se llama, eso se llaman parametrizaciones. Además, los cambios, ¿cómo se llama eso? Cambios de carta, ¿ves? Cambios de coordenadas. Cambio de coordenadas. Que son de la forma, qué sé yo, como un dibujito que mejor. Probablemente lo han visto ya cuando tienen superficies en R3. Solo que la superficie en R3 esta condición no es necesaria. Si uno tiene, por ejemplo, digamos que el conjunto M, un toro, yo qué sé, el conjunto de aquí, y hay una parametrización local que cubre un abierto. Estamos poniendo un subíndice aquí de P y tal lo mismo de esta parametrización local, pero ese P puede tener otras parametrizaciones locales, digamos P definidas en otros abiertos de R2 que tienen otros, como imagen otros, qué sé yo, abiertos de la variedad que contengan el punto, de la variedad de la superficie. Entonces aquí en la intersección de estos dos conjuntos, uno puede definir una aplicación, que es una aplicación de transición, que es lo que define más cambio de coordenadas. ¿Okay? Esa aplicación de transición sería una aplicación primero la P, por ejemplo la C, no. ¿Okay? Y viene de aquí para acá y después hacer la inversa de eso. Entonces estas aplicaciones todas son de clase CK, porque estas aplicaciones ahora son definidas en subconjuntos, digamos que donde se intersectan estas imágenes acá, se definen subconjuntos de los dominios de estas cosas. Entonces esta aplicación de transición va de este subconjunto a este subconjunto, que son subconjuntos abiertos de R2, entonces ahí se debemos definir lo que son aplicaciones diferenciables, entonces aquí podemos decir sí que es lo que es una función de clase CK. ¿Okay? Cuando uno estudia, como les dije antes, superficie en R3, la condición de la parametrización local, o sea, la definición de superficie en R3 ya implica esta condición. Pero cuando en general, cuando uno quiere definir o sea, estos objetos que estoy llamando superficies abstractas, ellas son, ellas son extensiones de la definición de superficie en R3. Entonces, esta definición incluye las superficies en R3. Pero incluye una cantidad de un montón de otras cosas que no son superficies en R3 necesariamente. Por ejemplo, no son superficies. Hay muchos ejemplos clásicos, por ejemplo, el toro T2
R2 visto como el cociente de R2 por una relación de equivalencia. Y la relación de equivalencia consiste en que, digamos, identifica dos puntos, si solo si la diferencia entre ellos, entre la coordenada de los puntos, son números enteros. ¿Okay? Esto, ¿cómo sería esto? Entonces, esto geométricamente corresponde a la siguiente situación. Uno tiene, supongo que tienen ahora, ustedes fijan el reticulado de los números, de los pares de puntos que tienen coordenadas enteras. Y entonces un punto aquí, por ejemplo, que estará identificado con todos los puntos que suman, o sea, cuya diferencia sea un punto de coordenadas enteras. Y aquí por arriba, no te lleva, entonces este lleno solo, perdón. Aquí es 1, aquí sería 10, y así sucesivamente. ¿Okay? Todos estos puntos están identificados. Eso quiere decir que cuando uno se restringe a este cuadrado de aquí, el cuadrado 0,1, entonces dentro del cuadrado, en el interior del cuadrado, para esa relación de equivalencia es un único representante de cada clase. Y en los lados del cuadrado, este punto está identificado con este, ¿no? Estos puntos están identificados. Y de este lado del cuadrado, estos puntos van a estar todos identificados. ¿Okay? Y esa identificación es lo que va al origen del todo. O sea, este lado no está cuando la primera identificación de este lado. Entonces aquí va a salir la pintura del toro, que uno normalmente, digamos, conoce o representa. Y esto que está aquí, esta curva azul, estas curvas azules, estos aritos azules, se van a identificar en una curva cerrada en el toro, y estas aritas rojas se van a identificar en otra curva cerrada. ¿Okay? Entonces eso define de hecho el toro como un espacio topológico. ¿Okay? Eso es una topología para el toro, tiene esencialmente la misma topología de R2, ¿no? Pero porque yo digo que no es una superficie en R3, porque cuando ustedes representan el toro con una superficie en R3, normalmente se representa con una superficie de revolución. Y una superficie de revolución, ella normalmente tiene puntos de curvatura positiva y negativa, ¿correcto? Curvatura gaussiana. Con esta definición, con esta, digamos, que le estoy dando al toro, ese toro tiene cara de ser un objeto plano, ¿no? Porque localmente yo tengo una aplicación que no es solamente una identificación por una clase de equivalencia, sino que también como que parece una isometría local, ¿no? Uno puede decir que las distancias entre dos puntos acá, por ejemplo, que sé yo, tengo una clase aquí, tengo otra clase aquí, y entonces aquí yo puedo decir que puedo levantar esos puntos a un dominio fundamental, a ese rectángulo que se llama normalmente dominio fundamental, que es una región donde la clase de identificación por la clase de equivalencia tiene apenas un representante para cada clase. Y entonces ese punto aquí, por ejemplo, lo levanto a este que está acá, porque esa relación de equivalencia, ese otro va a venir a un punto acá, ¿no? Y entonces eso, el segmento de recta que los une, va a ir directamente y homomórficamente a ese segmento que está ahí. Eso es lo que piensan de lograr un segmento de recta acá. Se proyecta por la relación de equivalencia, como él está dentro de este cuadrado, él va a ir de forma objetiva a una curva por allá. ¿Okay? Y yo puedo decretar que la distancia entre estos puntos aquí es la misma distancia que entre estos puntos, que es la distancia euclidiana. Entonces yo
estoy poniendo el toro con esta definición en estructura euclidiana, o sea, tiene curvatura cero. ¿Okay? Para lo que se recuerdan de cómo se calcula la curvatura gaussiana en superficie en R3. La superficie en R3 tiene curvatura cero, es una superficie arreglada, ¿no? En particular el plano, un plano, si lo cualquiera en R2 en R3 tiene curvatura cero. ¿Okay? Entonces es que raro, ¿no? Esta es una cosa que parece que está curveada, pero tiene curvatura cero. Entonces ella no puede ser una superficie con este toro, en esta estructura. Aquí yo estoy hablando un poco más de estructura de espacio topológico, estoy dando un paso más allá de la topología porque estoy poniendo una distancia, una estructura métrica a ese toro. Entonces con esa estructura métrica, ese toro no puede ser una superficie ejecutada en el ¿okay? Por la razón sencilla razón de que una superficie compartida de 3 tiene un punto de estructura positiva. Con esa estructura el toro tiene curvatura cero, porque es una cosa plana. Yo puedo así como ahora, déjenme ahora tal vez hablar entonces de estructuras riemannianas, lo que sería una superficie riemanniana. Superficie riemanniana es una superficie abstracta donde con lo que se llama una métrica riemanniana. ¿Okay? Superficies abstractas, ellas tienen, como superficies en R3, tienen espacios tangentes. ¿Okay? Entonces, yo creo que no voy a definir lo que es el espacio tangente en superficie abstracta porque me va a ayudar un cierto tiempo. Pero créanme que hay una definición de espacio tangente en perspectivas abstractas. Y esto quiere decir lo siguiente, o sea, dado un punto cualquiera en la superficie, vamos a ponerle una notación a esta métrica riemanniana G. Entonces, a un punto P en la superficie, entonces la función G EP define un producto interno. En cada punto de la superficie, digamos P, aquí yo tengo una noción de plano tangente y si yo tengo dos vectores tangentes acá, V y W, entonces esa función, esa métrica riemanniana G, ella es un producto interno, o sea, vamos a poder calcular una función bilineal simétrica definida positiva. ¿Ok? ¿Correcto? Por ejemplo, lo que yo estaba haciendo aquí es equivalente a considerar en este cociente la métrica riemanniana, que consiste en que el producto interno en cada punto aquí del espacio tangente sería simplemente la métrica euclidiana, producto interno euclidiano. Y aquí es claro lo que es el espacio tangente. El espacio tangente es el conjunto de, o sea, uno le aplica a las curvas que pasan por un punto la relación de equivalencia, y eso induce una relación de equivalencia entre las curvas que tienen el mismo vector tangente en cada punto. Entonces esa relación de equivalencia en los vectores tangentes es lo que va a definir el espacio tangente en cada punto. O sea, tiene una definición abstracta también, pero existe la noción de espacio tangente para variar las superficies abstractas. Y con esa definición uno puede entonces definir lo que se llama un producto interno. Y además este producto interno es de clase CK, decimos que es de clase CK, CK si depende eso quiere decir lo siguiente, si uno toma, así como hacían ustedes en
toma parametrizaciones locales de la superficie, esas parametrizaciones locales también van a dar parametrizaciones locales del espacio tangente, ¿correcto? Lo que se llaman vectores coordenados, que son las imágenes por las parametrizaciones o por la diferencial de las parametrizaciones de los vectores tangentes en los abiertos aquí de los dominios de la parametrización. ¿Okay? Entonces uno puede escribir el producto interno en términos de esa base del espacio tangente que uno tiene en cada punto. Y eso va a dar uno lo puede considerar como una matriz de coeficientes. Elementos aquí, digamos, de la... Vamos a escribir aquí. Será si digamos, PI en P, ¿no? I igual a 1, 2, es una base de vectores, digamos, tangentes coordenados. Eso se llama G y J en P, son G, D, E, I en P. Esto se puede construir como una matriz, ¿no? Pero estos productos internos ahora son funciones reales y estos dependen CK de P. ¿Okay? Son funciones reales definidas en la variedad, en la superficie. Y funciones reales que tienen dominio de superficie y imagen en R. Y entonces, como funciones de la superficie, eso no lo definí. Una función es de clase CK en una superficie abstracta cuando compuesta con una parametrización, ella da una función de clase CK de un abierto de R2 en R. ¿Okay? Eso me faltó decir. F de clase CK si la función si F compuesta con cualquier parametrización local, la inversa de cualquier parametrización local, eso da una función de un abierto de R2 en R de clase CK. ¿Okay? Tiene una función aquí de la dibujito acá, tiene una función otra vez esto, la F, una función en R, eso se puede tener para cualquier recado, inclusive entre superficies abstractas también, y esto tiene una parametrización local que cubre un punto de la superficie, entonces uno puede definir una función de un abierto de R2 en R, que es esta F compuesta con la inversa de esta parametrización, que es una carta local, eso es una carta local. Y ahí sí sabemos definirlo con una aplicación de clase CK. ¿Okay? Entonces estas funciones, ellas dependen de clase CK de P desde este punto de vista. ¿Okay? Y estos productos internos, ¿no? Los productos internos, P y J, definen lo que se llama la primera forma fundamental. Definen la primera forma fundamental. Eso lo saben ustedes de la superficie en R3. Okay. La primera forma fundamental de una superficie en R3 en un punto con respecto a una base del espacio tangente es la matriz de los productos internos. Okay. Los productos internos euclidianos de la base del espacio tangente. Okay. Entonces, estos van a ser los objetos en los cuales vamos a trabajar. Otro objeto, digamos, interesante, que no es una superficie en R3, es el plano hiperbólico.
hiperbólico tiene una notación H2. Este es el semiplano, el conjunto de los puntos XY en R2, tal es que Y es mayor que 0. Y la métrica G en XY aplicada a, digamos, los vectores tangentes al punto XY es igual al producto interno euclidiano dividido por la coordenada Y al cuadrado. Donde X, esto es el producto interno usual. Esto se llama, este es el plano hiperbólico, el plano de los bacheles. Y parecería que no fuera muy diferente del plano euclidiano, porque lo que estoy haciendo aquí es simplemente dividiendo la métrica euclidiana por una función ahí, la coordenada Y al cuadrado del punto. Pero resulta que los cambios en la geometría que implica este cociente aquí son radicales, ¿no? Ahora voy a contar un poco más sobre cosas más específicas en la geometría del estaba hablando por aquí. Entonces, mi plan entonces es así. Una representación que es solamente esta parte de 2 en un punto cualquiera XY. Hemos tomado vectores tangentes aquí. Entonces, el producto interno de XY es el producto interno usual dividido por el cuadrado. Entonces, fíjense que por ejemplo, ya se ven unas diferencias más o menos evidentes con respecto al producto interno del euclidiano. Por ejemplo, si uno toma un punto que está muy cerca al eje horizontal, esta coordenada Y, ella se ve muy chiquita, ¿no? Entonces, el producto interno, por ejemplo, la norma de un vector, aquí ese producto interno del vector consigo mismo, cuando uno se aproxima al eje horizontal, esa norma va a repetir. Por otro lado, si el punto está muy, digamos, bien alejado de mucha altura, esta Y va a tender a 0, entonces la norma de los vectores unitarios en la métrica euclidiana va a tender a 0 en la métrica hiperbólica. Entonces, que eso haga realmente, esto ya de por sí representa un cambio, digamos, importante digamos, en la geometría, digamos, de los vectores. Los vectores norma 1 aquí son bien diferentes. Cambios más radicales se ven en lo que ustedes llamaban geodésicas, por ejemplo, en superficies de manera geodésicas en superficies, también de superficies en R3. Entonces ustedes recuerdan, para definir geodésicas en superficies en R3, se definía lo que era la conexión, la derivada covariante, ¿no? Que era la conexión de Levi-Chedid, no sé cómo la llamaba, ¿no? Que consistía en que en una superficie R3 ustedes tomaban campos vectoriales definidos en la superficie, una curva en la superficie y derivaban el campo vectorial a lo largo de la superficie, proyectaban esa derivada en el espacio tangente de la superficie. Es como si fuera una derivada de campos vectoriales a lo largo de curvas, pero que tuviera donde se consideraran apenas las componentes tangentes a la superficie. ¿Okay? Porque en general, si uno tiene una superficie en R3, un campo tangente a la superficie y una curva cualquiera, si uno deriva el campo a lo largo de la curva con la derivada usual de R3, esa derivada va a dar un vector que no es necesariamente tangente a la superficie. ¿Okay? Eso es fácil de ver. Entonces, para obtener una noción de derivada que sea más o menos intrínseca de la superficie, uno elimina la componente perpendicular al espacio tangente y se queda con la componente tangente. ¿Okay? Y eso ustedes saben que tiene
digamos, esa decisión inocente, digamos, de eliminar el componente perpendicular, tiene consecuencias dramáticas en la geometría, porque por ejemplo si uno le aplica eso a una esfera redonda, entonces las curvas que tienen aceleración cero, ¿no? En el plano las curvas que tienen aceleración cero son los segmentos de recta. Pero si uno lo restringe, ahora si uno considera la esfera redonda y considera esa derivada, digamos, covariante, condición de Levi-Civita, las geodésicas ahora, las curvas que tienen aceleración cero son los círculos máximos, ¿no? Entonces eso realmente es una cosa notable, o sea, eliminar los componentes perpendiculares a las derivadas, digamos, de campos en curvas, eso implica que las curvas de aceleración cero, que serían las curvas que generalizan normalmente las geodésicas en R2 o en Rn en general, ellas cambian, la forma de ellas cambia la gravedad. Entonces, en el caso de las superficies riemannianas, eso no lo voy a mostrar, pero existe. Entonces, vamos a hacer una notación aquí. MG es una superficie riemanniana con una métrica. ¿Okay? Y vamos a suponer que esa es casi infinito. Entonces, aquí es digamos un teorema. Existe la conexión. Que sería una derivada covariante o se llama Levi-Civita. Esa conexión es un operador que actúa en los campos vectoriales y la variamos en la superficie, perdón. Estos son los campos vectoriales de la película. Uno deriva un campo vectorial con respecto a otro y le da un campo vectorial. Entonces, esto es notación para campos vectoriales. Y entonces la notación que se usa para esta conexión es esta. Y no esto comparte, porque esto normalmente esto está definido en el producto cartesiano de los campos por sí mismos, pero la notación que se usa para la conexión o la derivada covariante es esta. Y entonces, esta es la connotación. Y las trayectorias un campo vectorial en una superficie tiene sus trayectorias integrales por el teorema de existencia inicial de la relación de diferencial ordinaria, ¿correcto? Así como en R3, superficie en R3, donde tiene campo vectorial en la superficie, uno puede resolver la ecuación diferencial ordinaria definida por el campo vectorial y ahí tiene soluciones que son tangentes al campo. En la superficie también se puede hacer eso. Y entonces esto sería la notación para la derivada covariante de un campo a lo largo de la trayectoria de otro campo. ¿Okay? Y las geodésicas entonces son las curvas tales que la geodésica es una curva superficial, la C2, curva ¿no? Es geodésica de mañana si la derivada covariante no tiene no dibujarle fea, digamos, no tiene un círculo máximo, ¿no? Recordar esa situación como un círculo máximo. La derivada covariante, o sea, la derivada, la aceleración, si uno toma un círculo máximo, digamos, y lo parametriza por longitud de arco, no siempre, ustedes saben que el vector, la derivada de este vector va a ser normal. Esto es, esto es gamma prima en algún, es la derivada de gamma de la curva en algún punto, y esto sería la derivada segunda en R3, es siempre normal. Entonces cuando uno
le aplique la definición de derivada covariante a esto, no tiene que proyectar la derivada segunda. Entonces la derivada covariante de esto en esfera es una proyección ortogonal de la aceleración en el espacio también que le queda. Esto es el vector, la derivada siempre normal, si no lo proyecta ortogonalmente puede hacerlo. Entonces esa misma definición se entiende a una superficie abstracta, dado que hay un teorema aquí que dice que existe una manera de derivar covariante. ¿Okay? Las derivadas covariantes, bueno, no sé si creo que esta conexión de Levi-Civita satisface una serie de propiedades que es compatible con el producto interno, que no tiene torsión, etc. Eso yo no lo voy a definir por ahora. Si alguien está interesado en el problema, yo también lo puedo decir después. Lo interesante es que esto en términos de geodésicas permite extender la noción de geodésica de la superficie de la. Y estas geodésicas también sostienen que es un teorema. Localmente las geodésicas minimizan distancia. Minimizan la longitud de arco. Aumento cachimbas. O sea, localmente se quiere decir lo siguiente, el grado de fuerza cualquiera, entonces existe una velocidad, digamos, de la superficie, donde si uno toma dos puntos aquí en cada designación, entonces va a existir una única geodésica que une esos dos puntos, y esa geodésica ella va a tener longitud menor o igual que cualquier otra curva que ustedes tomen para conectar eso. O sea, como es la extensión de la geometría euclidiana. Es la versión no lineal de la geometría euclidiana. Los segmentos que realizan la distancia, hay curvas diferenciales cuya longitud de arco es la distancia entre los puntos. En el caso euclidiano, solo que eso pasa nada más que localmente. Globalmente, claro que no pasa, porque realmente si uno toma la esfera, si uno toma los puntos aquí, en un círculo máximo, la distancia entre todos puntos es la longitud de arco del círculo, no es esta. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que localmente la longitud de arco minimiza, pero globalmente no. Y si no tiene variedades compactas en general, eso es verdad. Todo, por ejemplo, puntos cercanos, va a haber geodésicas que unen los puntos y que de los longitud de la distancia, pero globalmente no. Obviamente las veces puede dar mucha vuelta, eso significa la minimización. Entonces, otra cosa que ustedes veían en R3, bueno, les voy a hablar un poco más del teórico con respecto a ese asunto de la geodésica porque me interesa para la segunda clase. Entonces, ¿cómo es el asunto de la geodésica? Ustedes ya han visto esto. Las geodésicas en el plano hiperbólico, con esta modificación que uno le hace a la geometría euclidiana, son los círculos perpendiculares al eje horizontal y las rectas verticales. Estas son las geodésicas reales. O sea, si uno toma dos puntos, ustedes ven que esta condición de si uno toma dos puntos cualesquiera en el plano hiperbólico,
círculo perpendicular al eje horizontal que pasa por ahí abajo. Bueno, aquí es difícil. Y entonces este arco de círculo es la que decimos. Y si los puntos están en la misma recta vertical, por ejemplo aquí, entonces la geodesia de los es exactamente este segmento. ¿Okay? Entonces son, desde el punto de vista de la geodesia, esto es bien diferente del plano. Aparecen círculos perpendiculares. Aparecen círculos perpendiculares al eje horizontal que son geodésicos. Las isometrías también son bien diferentes. Una isometría es una transformación que preserva distancias de productos internos entre vectores. Preserva una ampliación, preserva distancia. Pero isometría es justamente eso. Uno aplica una transformación en un espacio que está, digamos, dotado de una distancia, y cuando le aplica la transformación a dos puntos, la distancia se preserva. Por ejemplo, en el plano euclidiano, las isometrías son las traslaciones y las rotaciones, y creo que las reflexiones son, sí, las reflexiones son compuestas de una reflexión, como si fuera una rotación también. Creo que son generadas, el grupo de Galileo en el plano o en el RN es generado por las traslaciones y la rotación, la composición entre las traslaciones y la rotación. Bueno, aquí aparecen las transformaciones de medios, las isometrías. Se llama la transformación, que son definidas en el plano complejo, digamos, con coordenadas complejas, donde A, B, C y D son reales, y uno normaliza para que este determinante de la matriz. Estas son las que preservan orientación. Bueno, vamos a poner así. Con esta condición preservan orientación. Esos objetos probablemente ya lo vieron en variables complejas por ahí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Son los, en variables complejas se llaman funciones racionales, ¿no? Bueno, si uno le pone a los puntos del plano del semiplano superior coordenadas complejas, es una cuenta, se verifica que el producto interno entre vectores es preservado por esa aplicación. O sea, la diferencial de esa aplicación aplicada a dos vectores tangentes en un punto es tal que el producto interno entre esos puntos es igual al producto interno de los dos vectores en el punto inicial. ¿Okay? ¿Cómo define uno una distancia en una superficie riemanniana? De la misma manera como se define en R3, en Rn. Entonces, la distancia entre los puntos, digamos, es el ínfimo sobre todas las curvas, digamos, que unen los dos puntos de las integrales entre 0 y 1 de la, ¿cómo se llama? Entonces aquí la norma por respecto a la métrica G, o sea, G, T,
la integral de los productos internos, de las normas del vector tangente en la curva. Y toma el ínfimo de eso, sobre todo ese conjunto. Y eso se prueba que existe ese ínfimo, y ese ínfimo es exactamente realizado en una vez. Eso para quien vio mecánica clásica todavía le parezca conocido. Eso se prueba usando el formalismo lagrangiano de mecánica clásica. ¿Ustedes vieron curso de mecánica? ¿No? Bueno, eso cuando vean algún curso de mecánica clásica, eso se prueba usando un objeto, una herramienta bastante común en mecánica clásica que se llama el formalismo variacional lagrangiano o cálculo variacional. Lo voy a poner aquí como una referencia. La ecuación de Euler-Lagrange. A veces sí ya lo escucharon. Entonces, eso con respecto al espacio hiperbólico. Y otra cosa que me gustaría también, por ejemplo, llamar la atención, es sobre, por ejemplo, cómo son los triángulos geodésicos en el espacio hiperbólico. Eso también me va a hacer falta. Para ver mejor los triángulos geodésicos aquí, vamos a tratar de otro modelo de plano hiperbólico, que es un modelo de concreto. Es el disco. El conjunto de los puntos del disco unitario, el interior del disco unitario, con la métrica. Aquí se divide la métrica euclidiana por otras cosas un poco más. Esto, si ustedes ven, este cociente, cuando representa el disco unitario, ponerlo así. Poner ese diagrama acá, el disco unitario acá, y entonces esta es la frontera, digamos. Ustedes ven cuando a la medida que los puntos se aproximan de la frontera, y esto se corta, ¿no? La norma 1 de los vectores euclidianos va para el mínimo. Y en realidad no llega a esta ecuación porque existe una transformación de medios que manda el semiplano superior al disco. No sé si alguna vez ya la vieron cuando ustedes lo hablan complejo. ¿Qué es esta? El Z, creo que es Z menos I. ¿No? Esta transformación aquí, la imagen del punto I, que es el punto 0,1, va en el 0. Entonces esto manda el semiplano todo. O sea, el I va en el origen. Esta recta que está aquí, la recta real, ustedes pueden ver que cuando ponen aquí un punto que tenga coordenadas reales nada más, el módulo de este número va a ser 1. Pueden calcular fácilmente el número. En realidad es claro, si Z fuera real, este de aquí arriba sería el conjugado del de abajo. Y los números complejos conjugados tienen la misma norma. Entonces el módulo de este número es 1. Entonces quiere decir que el raíz real es enviado al círculo unitario. ¿Okay? Y todo lo que está aquí
bloqueados en el interior del mundo. Después, las transformaciones de Möbius son objetos que se llaman en geometría de transformaciones de confort. Ellas preservan ángulos, ¿no? Que son transformaciones lineales proyectivas también, conceptos proyectivos, no sé si lo han visto alguna vez en el concepto proyectivo. Entonces ellas mandan rectas en rectas o círculos y mandan círculos en rectas o círculos. Entonces quiere decir que las geodésicas de esta geometría son también rectas, en realidad son las rectas que pasan por el origen. Estas son geodésicas. Y los círculos que son perpendiculares al borde. O sea, la imagen de los círculos que son perpendiculares al eje horizontal van a ser los círculos que son perpendiculares. Y las imágenes de las rectas verticales son las rectas que pasan, no, las imágenes de las rectas verticales son, no, esas no, de esas voy a hablar después. El punto, el infinito, digamos, es enviado, si uno hace esto, tender infinito, esto va para 1, ¿no? Correcto. Si uno divide por z y hace z infinito, esto va para 1. Entonces el infinito va por este punto, para conocerlo. Las imágenes de esas rectas entonces son todos los círculos perpendiculares a la frontera y las rectas que pasan por aquí, que tienen este comportamiento. Por ejemplo. ¿Okay? Y los triángulos geodésicos, entonces aquí se ve mejor, porque un triángulo geodésico es una figura, digamos, que tiene 3 vértices, 3 puntos que son los vértices, que son unidos por segmentos de geodésico, ¿no? Como los triángulos de caso euclidiano. Solo que ahora, como estamos poniendo una métrica y mañana a la superficie, entonces la distancia de las geodésicas cambia, ¿no? Y entonces los triángulos geodésicos también van a cambiar. Y estos triángulos geodésicos tienen la propiedad de que la suma de los ángulos internos de esos triángulos es menor que pi. Eso que te recuerda, ¿qué tipo de problema te recuerda? El teorema de Gauss-Bonnet. El teorema de Gauss-Bonnet vincula la integral de la curvatura en un polígono dentro de una superficie con la característica de Euler del polígono que es 1 y la suma de los ángulos internos por la suma de los ángulos externos, que se llaman, ¿cómo que se llama eso? Los ángulos, bueno, sí, los ángulos externos. La diferencia entre el ángulo que hace esta lista cuando sale y esta otra cuando entra, es el ángulo interno. El ángulo interno ya es el ángulo cuando sale, como orientaciones cambiadas. Entonces esto, el teorema de Gauss-Bonnet, que también vale, entonces, el teorema de Gauss-Bonnet. Entonces lo que dice es que la integral de la curvatura
De esta forma se deduce que la curvatura es, que el integral de la curvatura es menor que es menor que esto. Y si estos triángulos no fueran geodésicos, para figuras se genera para polígonos no geodésicos. Entonces ahí aparece una fórmula un poco más complicada, pero que es súper importante. Pero me lo voy a poner en su forma más general, la forma local, pero me lo voy a poner en su forma general, que es, aquí creo que era 2pi. Entonces, para polígonos no geodésicos, entonces la integral aquí es igual a 2pi menos la suma de los ángulos, puede ser n si el polígono tiene n lados. Y aquí aparece la suma de las integrales de la curvatura geodésica. Entonces imagínense una figura así. Loma 1, loma 2, loma 3, etc. Esas curvas son diferenciables y tienen, forman un polígono que tiene vértices, entonces los ángulos externos ahora van a ser los ángulos externos aquí. Etc. Y la curvatura geodésica la curvatura geodésica en R3 era la norma de la aceleración de la curva. Como la curvatura, o sea, la curvatura geodésica es así como el defecto de una curva geodésica. ¿Qué le falta a una curva geodésica? Si la curvatura geodésica es pequeña, está cerca de ser geodésica. Si la curvatura geodésica es grande, y es una curva muy enrollada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se definía formalmente superficies en R3? Uno tomaba la conexión, o sea, la conexión de Levi-Civita o la derivada covariante de la curva, del campo de tangentes a la curva, a lo largo de la curva, o sea, la aceleración covariante, y tomaba la norma de eso. En el caso de las superficies riemannianas, también existe una noción de curvatura geodésica, que es la misma cosa. O sea, como hay conexión de Levi-Civita o hay derivada covariante, entonces uno puede hacer uno tiene la noción de aceleración covariante de curva, y la norma de eso es la curvatura geodésica. Eso en realidad, en algunos libros como el de Mafrio se llama, creo que lo llama curvatura geodésica sin signo, porque es curvatura geodésica con signo, que uno toma en cuenta la dirección de la normal que no está, porque cuando la curva está parametrizada como estudio de arco, ustedes ya saben la derivada, la aceleración de la curva es perpendicular al vector tangente. Entonces, dependiendo de la orientación de la normal que uno tome, ahí la derivada covariante o la aceleración covariante se puede escribir como un múltiplo de la normal, puede ser positivo o negativo dependiendo de la orientación. Entonces, no importa, a mí la curvatura geodésica es creo que en la cuenta de Gauss-Bonnet aparece la curvatura geodésica como signo, que se toma en cuenta la dirección de la normal. Bueno, en todo caso, esto es el teorema de Gauss-Bonnet que después que va a aparecer en la segunda conferencia. Y entonces ahora, para terminar, tal vez una vez que uno tiene ya definidos geodésicas y sabemos una manera de medir los triángulos geodésicos y tal, puedo hablar un poco sobre billares para tener una idea de qué es lo que
millar a la superficie riemanniana, es un sistema dinámico. Que asocia a cada punto y vector de tangente de B con P y C es una curva convexa. La superficie riemanniana. Se le asocia ese punto, el punto B', definido por una intersección de la geodésica de P en dirección B con la curva C, o sea, con una curva que la curva C convexa, tiene un punto P aquí, una dirección tangente a ese punto. Uno ve la geodésica que sale de aquí, esa geodésica ella intersecta esta curva tangente de nuevo, y entonces eso es la transformación. ¿Okay? La tiene que intersectar de nuevo porque la región es convexa. ¿Okay? Eso es una de las nociones equivalentes de convexidad. Hay varias nociones equivalentes de convexidad. La convexidad es una curva convexa en una superficie riemanniana. Es una curva que tiene curvatura geodésica siempre diferente de cero. En realidad, la noción más conveniente de convexidad es la definición de geodésicamente convexa. Una curva geodésicamente convexa o una región geodésicamente convexa en una superficie riemanniana cuando si uno toma dos puntos dentro de la región, la geodésica que los une, ella va a intersectar la región exactamente dos puntos. Por ejemplo, el caso de los círculos en el plano o de elipses, en regiones, esa es la definición de convexidad en R2 es un caso particular. Bueno, en este tipo de regiones hace sentido definir ese límite. Y entonces, el ejemplo, digamos, uno de los ejemplos más simples es el círculo. Tenemos un círculo. Un punto cualquiera P en la dirección B, esto va a intersectar aquí arriba. Y me falta aplicar el principio de reflexión, porque ahora hay que continuar la dinámica, si no, no hay dinámica. Entonces, me falta, para continuar la dinámica, se aplica el principio de reflexión. Yo quiero saber cuál es la órbita de este punto. Entonces, para saber la órbita de este punto, para continuar la órbita, yo veo el ángulo con que esto intersecta, lo reproduzco de este lado y salgo con la geodésica que tiene el mismo ángulo, que forma el mismo ángulo que este de llegada a la hora de salir. Y esa va a intersectar en el momento que vengo aquí y ahí continúo. Veo este ángulo, veo aquí y así sucesivamente. Entonces la órbita, las órbitas, vamos a ver,
el círculo, uno sale aquí con este ángulo alfa y llega aquí, pero por casualidad en el círculo este ángulo de llegada es el mismo de salida, el mismo de llegada, por la simetría del círculo. Entonces aquí uno sale con el mismo ángulo alfa y vuelve a intersectar con el mismo ángulo alfa y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, en el caso del círculo, las órbitas son siempre del tipo si uno toma en coordenadas, vamos a usar los términos de la que se usan en la teoría hamiltoniana, coordenadas acción ángulo. O sea, si uno toma como coordenada para describir las órbitas del billar la distancia en la frontera del billar entre los puntos de las órbitas y el ángulo que forman los puntos de las redes con los puntos de las órbitas, entonces todas las órbitas son de esta forma. P en el círculo y alfa entre 0 y pi. ¿Okay? O sea, cada una vez que un punto empieza con un ángulo alfa aquí, él va a continuar con un ángulo alfa toda la vida. Y estas distancias aquí también se van a mantener. En realidad, vamos a poner aquí L. LP es esta distancia. Esta distancia de aquí. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica hamiltoniana, la longitud en el círculo, en el borde del billar, entre dos puntos consecutivos de una órbita y el ángulo que forma la órbita, el ángulo que forman las ruedas que une los puntos de la órbita con la frontera, son dos funciones que son invariantes por la acción de la dinámica. Eso en mecánica se llama integral primero. ¿Okay? Entonces, la longitud, en el caso del círculo, la distancia en C entre puntos consecutivos, una órbita. Y en mecánica clásica también hay un principio general, en realidad hay un teorema concreto que se llama el teorema de Liouville, que dice lo siguiente: si uno tiene un sistema hamiltoniano, no puede plantear este billar un sistema hamiltoniano también. Si uno tiene un sistema hamiltoniano que tiene un número suficiente, y eso veces lo hago, tiene un número suficiente de integrales primeras, entonces en el espacio de fase, ese sistema es conjugado a una traslación. A un sistema de traslaciones, o sea, conjugado a una cosa así. Eso lo voy a explicar más bien en la segunda conferencia. En el espacio de fase, si uno representa estas coordenadas, ahora aquí digamos el ángulo y aquí la coordenada L, entonces vamos a hacer lo contrario: alfa aquí y L aquí. La coordenada alfa y la coordenada L. Entonces, si uno representa las curvas alfa constantes, que son las horizontales, estas curvas contienen toda órbita aquí. Una órbita cualquiera que sale de aquí con ángulo alfa, ya está contenida. En esta representación de estas coordenadas. Entonces, el billar en el espacio de fase es una cosa así. Y cada vez que uno mueve este ángulo, esta coordenada, fíjense que si uno disminuye el ángulo, esta longitud va a disminuir, ¿no? Pero va a ser constante dependiendo del ángulo. Entonces, cada vez que el ángulo
Pero si uno comienza con ángulo pequeño, el punto se va a mover un poquito. Entonces el ángulo del billar, la distancia entre el punto consecutivo de la órbita, a medida que el ángulo aumenta, va a ser una recta. ¿Okay? Y en cualquier punto de esta curva, esa recta va a ser exactamente la manera como se traslada. Entonces es como que si la dinámica actuara en esa recta con un conjunto de traslaciones que son parametrizadas por los ángulos. Esto que está aquí es un ejemplo típico de un billar totalmente integral. Es muy bonito, ¿sí? Tiene un montón de simetría. Es como que si fuéramos jugado una familia de traslaciones que son constantes en cada una de estas rectas. Y entonces, en la próxima, creo que me pasé 5 minutos. Voy a poner otra vez. 2 minutos más. 40. Para definir el billar del que quiero hablar de billar orofénico. Sí, Entonces vamos a definir el billar orofénico, que es otro ejemplo de una galería. ¿qué se puede pillar? Si quieres. Ven que, por ejemplo, si uno toma un convexo de toma una elipse, ya esa propiedad de los ángulos es igual. Y esto lo puede hacer uno en cualquier superficie riemanniana donde tenga una raíz convexa. Hay un teorema, no sé si ustedes se recuerdan, que en toda superficie riemanniana, dado un punto de una superficie riemanniana, existe una posesión de una bola normal, una vecindad normal. Una vecindad normal es una vecindad que es básicamente. Entonces, en cualquier superficie riemanniana uno puede definir ese teorema también existe para superficie riemanniana. Pero lo que voy a decir ahora para terminar es que sería un billar en el plano anterior. Pero que es una orofera en el plano hiperbólico. Una orofera es un límite de esferas con centros que se van hacia el infinito. ¿No? O sea, el plano hiperbólico está aquí. Si no toma, esto que está aquí es una geodesia, ¿no? Una recta vertical. Entonces uno puede probar que las esferas hiperbólicas tienen que ser hacia el infinito. Vamos a fijar un punto acá. Voy a ver las esferas hiperbólicas que pasan por ese punto, que están centradas en algún punto de aquí de la vertical. ¿Qué pasa si uno toma una esfera, desplaza ese centro hacia el infinito, siempre manteniendo este punto acá dentro de la esfera? Vamos a tener una secesión de esfera cada vez más grande en el infinito. Con este centro va a ser infinito. Lo que aparece aquí es como límite una recta horizontal. Entonces, esta recta horizontal es como si fuera una esfera con centro en el infinito. Uno lo ve en el modelo del disco de Poincaré, como mostraba. El disco Poincaré. Uno toma, por ejemplo, una geodésica que pasa por el centro, ¿no? Y entonces las esferas que pasan por aquí, que tienen centro acá, son cosas así, ¿no? Si uno lanza su centro hacia el infinito, van a aparecer. Esto que está aquí se prueba que también es un esfero euclidiano, solo que este punto que está aquí está en el infinito del plano del disco. Entonces es una orofera. Una orofera es el límite de esferas cuyos centros se van a infinito. El ángulo cero está en una geodésica.
en ese, o sea, va a intersectar apenas en 2 puntos y en el resto va a estar contenido ahí. ¿Okay? Entonces uno podría también definir un billar ahí. ¿Okay? Lo voy a poner acá, a ver cómo se el billar. Un punto acá, un vector, y entonces ahora voy a tomar la geodesia que sale de aquí. Intersecta de nuevo, y esto sería la imagen. ¿Okay? Y miren cómo esta definición se parece mucho a la del círculo, porque por la simetría del espacio hiperbólico, si uno traslada una traslación, es una transformación de medios, una traslación horizontal. Si uno traslada horizontalmente esto, supongo que traslada este punto para acá. Este ángulo primero de llegada es exactamente igual de salida, de salida igual de llegada. Porque es un círculo perpendicular al horizontal que intersecta otra recta horizontal. Entonces, por la geometría euclidiana, este ángulo es igual a este. ¿Okay? Y si uno desplaza esto hasta acá, esta geodesia esto es lo mismo, exactamente. Está aquí la órbita del billar, de este punto con este ángulo inicial. Tiene la misma integral primera, el billar circular, solo que ahora la longitud, o sea, la curva del borde es. Solo que este billar aquí tiene la característica de que esta curva no es tumbada. ¿Okay? Y entonces hay una conjetura que ha tenido mucha actividad, digamos, últimamente, que es la siguiente. Si un billar es totalmente integrable, con una definición de totalmente integrable que es estirada en aquella cosa que no es exactamente eso, un poco más débil, entonces el billar tiene que ser un billar definido en una superficie de curvatura constante. O sea, tiene que ser un billar en el plano, un billar en el plano hiperbólico, con alguna curvatura. Porque el plano hiperbólico uno prueba también que existen para la superficie riemanniana, donde yo no lo dije, pero está implícita en la ecuación de Pavone, existe una noción de curvatura también que debe ser para la superficie riemanniana. Y entonces la curvatura del espacio hiperbólico es menos 1, es un espacio de curvatura negativa. Entonces existe una conjetura, como le decía, un poco más general, y la voy a detallar más en la segunda conferencia, que moralmente dice que cuando uno tiene una cantidad suficiente de integrales primeras, tal vez no tan bonitas como aquella, de cualquier manera el billar va a estar definido en una región